Estamos aquí hablando de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y es un inmenso privilegio que esta radio Melodías de Dios me permite estar compartiendo en esta mañana. Como les digo, vamos a hablar acerca de las actitudes del cristiano. Habemos cristianos que nos metemos de lleno con las cosas de Dios, pero habemos otras que las dejamos como en un segundo plano. Y para eso vamos a hablar en esta mañana en la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, búsquela y puede buscar el libro de Ruth en el capítulo 1 y del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: Y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y en el 11 dice: Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta llegar a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
Bendito sea Señor Dios Todopoderoso, por este privilegio tan especial que nos concede. Permítanos hablar su palabra, Señor, y que se grabe en la mente y en el corazón, Señor, y en las tablas de nuestro corazón, para que su sabiduría venga de lo alto a nuestra vida y hablemos la palabra que lleva contentamiento al Hijo de Dios. En esta mañana y en esta porción aprenderemos acerca del tiempo en que se desarrollaron estos sucesos. El escenario de los jueces en la historia de Israel aconteció después del Éxodo y continuó hasta la época en que fue nombrado el primer rey de Israel. Si ustedes lo recuerdan, el pueblo pidió que un rey los gobernase, siendo este rey, el primer rey, Saúl. También nos narra la palabra que hubo hambre en la tierra. Pero si lo trasladamos a nuestros tiempos, podemos decir que en esta época también existe mucha hambre. Y no solamente el hambre de alimentos, sino que por las diferentes circunstancias que presenta a veces la vida del ser humano, lo podemos enfocarla al hambre que puede ser, qué sé yo, depresión, como lo veremos adelante, y distinta diversidad de problemas que presenta el ser humano. Y nosotros los cristianos no estamos exentos de presentar problemas. Y estos problemas vienen a ser un campo fértil para que aún los hijos de Dios se desanimen cuando no tienen a Dios bien arraigado en su corazón, tal como lo presentaremos en el ejemplo primero de Noemí. Los planes de Dios son perfectos, y aunque a veces nosotros no los entendamos, Dios tiene un plan trazado para nosotros. Y lo que nos narra la palabra en este momento, en el libro de Ruth, que esta familia, ya Dios había trazado esos planes y que debían de llevarse a cabo, tal como era ese diseño perfecto de Dios en esta familia, la familia de Elimelech, cuando se trasladaron a la tierra de Moab. Transcurre, se trasladan a la tierra y muere Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Los muchachos crecieron y se casaron con mujeres moabitas, a pesar de que Dios había advertido que los hijos de Dios no podían casarse con las moabitas. Kelión se casa con Ruth. El significado de Ruth, del nombre, significa belleza o personalidad. Y efectivamente, Ruth tenía una preciosa personalidad, así como lo narra la palabra. Kelión, y miren, Kelión significa endeble, y se casa con la servatía, o sea, Orfa, que quiere decir siervo o servatía. Nos habla en el versículo 5 que también mueren sus 2 hijos. Esta mujer pues prácticamente había pasado por pruebas grandes. Pero la diferencia entre Ruth y Noemí es que Noemí tenía una fe quizá así como el significado de su hijo, endeble. O sea, quizá no era constante por la forma que expresa la palabra del Señor en este capítulo. Bueno, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Es por eso que esta oportunidad vamos a destacar la actitud de estas 2 mujeres, de Noemí y de Ruth. Pero vamos a ver las actitudes que poseía Noemí. Si usted analiza la palabra, puede ver el nombre de Noemí. A pesar de su nombre, que su significado es dulce o placentera, no refleja esa personalidad la escritura. Era una mujer pesimista, una mujer sin fe, triste, desconsolada, sin esperanza, derrotada, amargada, desmotivada, frustrada. Y bueno, usted puede ponerle otras cualidades negativas que reflejaban la personalidad de Noemí. Claro, había una razón y era debido a las pruebas que ella había pasado. No le encontraba sentido a la vida. En esos tiempos, pues una mujer que no tuviese marido o unos hijos que proveyeran para ella, se encontraba en muy mala situación.
Y para empeorar las cosas, era una extranjera en los campos de Moab. Usted puede revisar en el versículo 7, dice, pues que salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Que Belén quiere decir la casa de pan. O sea, ellas habían salido de la casa de pan para los campos de Moab, buscando ahí una mejor manera de subsistir. Y en aquella época debía ser costumbre que las mujeres caminasen una parte del camino con ella, posiblemente hasta la frontera del país o donde eran los límites de los lugares que iban a habitar. En el versículo 8 nos refleja y nos dice que Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes pues misericordia, ¿verdad? Como habéis hecho con los muertos, o sea, con sus hijos, que eran los esposos de ellos, y con ella misma, con su suegra. Creía en Dios, pero no era la actitud que debe de tener un hijo de Dios. Noemí llega a un momento en el viaje que les dice a las muchachas, escuchadme, habéis sido buenas con mis hijos y conmigo, y me habéis acompañado ya suficiente. Es hora de que regreséis junto a vuestras familias. Prácticamente ella ya se había dado por vencida, ¿verdad? A través de lo que había pasado, ella ya se sentía desamparada. Y dice que luego las besó y les deseó lo mejor a estas mujeres. Todas lloraron y según se dice, pues lloraron a gritos. Prácticamente se había encariñado con su suegra. Era una buena suegra, ¿verdad? Por lo que se ve que ellas tenían un afecto verdadero por ella. Y usted puede observar en los versículos del 11 y 13, puede analizar el mar de lamentos que era Noemí y de lo que era su vida o lo que había pasado su vida, ¿verdad? Y consideraba que Dios pues prácticamente la había desamparado. Pero no era así. Dios estaba probando su fe, hasta donde ella podía estar consciente de que si Dios había sido con ella, iba a estar en todo tiempo. Porque nosotros, si creemos en Dios, debemos tener la seguridad de que en las pruebas y en las alegrías, Dios nunca nos desampara. Y dice el Señor que a sus hijos Él los pasa por fuego. Así como se pule el oro, así somos pulidos nosotros delante del Señor. Lo asombroso pues de esta reflexión es la actitud de Ruth, la cual veremos las características pues a continuación. Si hablamos de la personalidad de Ruth, ya dijimos que su nombre significa belleza. Una buena personalidad. Ella era una persona optimista, tenía convicción en lo que quería, era humilde, sencilla, obediente, poseía un liderazgo firme, era protectora y determinada en sus decisiones, en las decisiones que tomaba, a pesar del lugar, como lo dijimos antes, de donde era su origen, de Moab, que ellos eran un pueblo politeísta, ¿verdad? Porque adoraban a varios dioses. Y como ya dijimos, todas las cualidades positivas que tenía esta mujer, pues esto la llevó a conseguir la victoria en el nombre de Dios. Y hemos dicho unas cualidades positivas de ella, pero también ella poseía más. Y si nosotros analizamos bien el personaje de Ruth, podemos analizar que ella, a pesar, como le dijimos, de que era de Moab, pues prácticamente, como dice la palabra del Señor, que su palabra no regresa vacía. La familia de Elimelech denota la palabra que era pueblo de Dios, pero que prácticamente no reflejaban en sí el que Dios estaba con ellos. Ya vieron, ya dijimos acerca de la personalidad de Noemí, que prácticamente era
una personalidad negativa, prácticamente vencida ya por las circunstancias que había pasado. Pero como la palabra de Dios no regresa vacía, consideramos que Ruth se fijó y escuchó hablar del Dios que tenía estas personas. Y es eso que la llevó de triunfo en triunfo para lograr sus propósitos, ¿verdad? Y la convicción que ella poseía, pues la llevó a ser una persona sumamente positiva, que no importa por las circunstancias que pasaban, ella siempre seguía adelante. Y dice, a pesar de cómo la vida la había tratado, no mostró desánimo como Noemí. Sufrió los tormentos de la emigración, porque no es fácil agarrar camino y cruzar por diferentes circunstancias sin saber lo que puede venir o lo que pueda enfrentarse. También un matrimonio fracasado, puesto que quedó viuda muy joven, pero esto no la llevó a sumirse en la desesperación. Su personalidad la conducía siendo una mujer sencilla y sensata al mismo tiempo. Una mujer llena de sobriedad. Se conducía de una manera sabia por la vida. El afán de la búsqueda del sustento, pues la lleva a otros lugares que no son los de origen. No era el mejor escenario que estaba pasando esta joven viuda. Sin embargo, en la historia de Ruth y detrás de esta aparente simplicidad, se esconden fundamentos anímicos y espirituales que van a implicar un paso adelante en la evolución personal y marca en la vida de Noemí una distinta visión de cómo ella había venido trascendiendo su vida de manera negativa. Y esa evolución personal y positiva y colectiva, pues la lleva, ¿verdad?, a ir forjando un mejor futuro. En estos tiempos, pues también sabemos que el mundo cruza por diferentes circunstancias que pueden llevar a la vida del cristiano a forjarse proyectos, tanto positivos como tener una mente negativa a través de las situaciones que puedan pasarse. Y tal vez así como Ruth, hay muchas Ruth de la actualidad que se han visto en situaciones similares, pero lejos de perderse en caminos equivocados, buscan la maravillosa oportunidad de apoyarse en el poder de Dios y en todo lo que concierne el depender de un ser superior que cubre todas nuestras necesidades. Y tal como lo refleja la convicción de Ruth, y en el versículo 16 y 17, como le respondió Ruth, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y mire qué importante, lo principal que ella tomó a cuenta, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta convicción de Ruth y esta fidelidad que tenía, primeramente para con Dios, y el responder también de una manera determinante en sus propósitos, y el proteger a su suegra, pues eran prácticamente de una mujer que tenía cualidades sumamente positivas y que ella sabía en quién había creído. Y como propósito principal que podemos destacar de Ruth es que creyó firmemente en Dios, que Él le iba a sacar de la condición en la cual se encontraba. Otra condición u otro propósito que ella consideramos que se hizo fue proteger a su suegra, la cual había quedado desamparada y sin familia. También mostró humildad y obediencia con los consejos de su suegra. Dios premia esta condición en la vida de sus hijos. Es por eso que Ruth, a pesar de ser una moabita, Dios premió su actitud
bendiciendo su vida y también la de Noemí al encontrar un verdadero apoyo en su suegra. En el caso de Ruth, pues no es fácil saber acompañar al otro cuando éste se queda solo y desamparado, como se consideraba Noemí, ¿verdad? Que hasta Dios consideraba que la había dejado desamparada y cuando no tiene nada que ofrecer porque lo necesita todo. En estos tiempos hay muchas personas, le digo, que se supone que somos cristianos, pero tenemos la misma actitud que había tomado Noemí. Pero si le creemos a un Dios que es sobrenatural, que es todopoderoso y que cumple los deseos del corazón de sus hijos cuando venimos delante de Él con un corazón contrito y humillado y que posee una fe férrea delante de Él y que le ha creído a sus promesas, Dios es fiel para responder a aquellas súplicas de sus hijos. Ruth, por eso el acto de Ruth al decidir quedarse con Noemí contiene muchos aspectos que el simple hecho de quererla con tierno afecto, porque además está dispuesta a compartir su destino con todas las consecuencias que esto pueda tener. Toma una decisión, no es solo una decisión afectiva, sino también contenía ética y de una gran valentía moral. Esto sirvió para que Dios premiara esa fidelidad que había mostrado, de que donde había desconsuelo, ella llevó esperanza a su suegra. Es por eso que en esta mañana te digo, querido hermano, deposita tu confianza en el autor y consumador de todo, nuestro Señor Jesucristo. Él hará grandes y maravillosas cosas en tu vida, tal como lo hizo en la vida de Ruth. Su actitud hizo que Noemí tuviera una visión diferente, volvió su lamento en baile y su confianza, pues prácticamente ya no dependía de las circunstancias adversas, sino en el cumplimiento del plan de Dios que había trazado en ellas y en el propósito que había para el futuro de la humanidad. Y de lo que podemos ver, si ustedes leen todo el libro, de la genealogía de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo y la manifestación plena de su gran amor en cada uno de sus hijos, cuando claman y bendicen su santo nombre. Dios es un Dios de amor y no dejará desamparados a sus hijos si de corazón sincero le buscamos y bendecimos su nombre. Pues prácticamente llego al final de esta reflexión, de este comentario de la palabra de Dios basado en el capítulo 1 del libro de Ruth, no sin antes hacerte una atenta invitación, hermano, a que si todavía no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor y tu Salvador, puedas hacerlo. Él está a las puertas y hay muchos lugares que te hablan de la palabra viva, la palabra eficaz que puedes encontrar en la palabra bendita del Señor. Y como lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 y versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y disfruta de su infinito amor y su gran misericordia. Él tiene grandes propósitos para tu vida y Él los cumplirá en ti, porque Él es fiel y es justo. Que Dios Todopoderoso siga derramando muchas bendiciones sobre tu vida y tu familia. Dios es bueno y es fiel, y Él está contigo a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te encuentres. Él ha prometido que en todo momento Él te sustentará, Él te acompañará, Él llevará tu vida a un término en que no puedas tener quejas, sino que solo tengas palabra de bendición y de adoración y de agradecimiento por todo lo que Él hace en tu vida. Dios es grande y es bueno. Su misericordia nos acompañe todos los días y a donde quiera que vayamos, su presencia llene nuestra mente y nuestro corazón. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe y sea el proveedor de tu vida
en todos los campos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, y nos llenamos de tu presencia y seguimos siempre contigo porque eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Que Dios te bendiga.